Excelencia Cristiana Televisión, tu canal de conexión con Dios, de intimidad y avivamiento para tu vida. Tú que esperas liberación, sanidad y manifestación de la presencia de Dios, esta es tu plataforma. Un canal que transforma cada segundo en revelación, ministrando la palabra de Dios todos los días. Síguenos en nuestras redes. Excelencia Cristiana Televisión. Dios te bendiga, Dios te guarde, la paz de nuestro Señor Jesucristo esté contigo y cada uno de los tuyos. Qué honor que siempre estás conectado aquí en esta familia, Excelencia Cristiana Televisión, de su segmento La Hora de la Unción. Te habla el ministro Christopher Arias y me siento más que contento de que día tras día tú compartes los videos, tú le das me gusta, siempre estás ahí comentando. Es un honor. Ustedes saben que siempre traemos invitados, traemos hombres de Dios que vengan a traer una palabra. Pero este hombre del Señor ya pertenece a la casa, usted lo ha visto predicar. Es un hombre que tiene un lenguaje de fuego. Hay que escuchar a este hombre cada vez que se sienta ahí. No estamos solos. También nos acompaña nuestro hermano Christopher Aquino. Pero quiero presentar a mi hermano José Aquino, que va a trazar una palabra de parte del Señor. Mi hermano, Dios te bendiga. ¿Cómo estás? Dios te bendiga, Christopher Arias. Dios te bendiga, Christopher Aquino. Dios bendiga a cada uno de los oyentes. Quien le habla es el ministro José Aquino. Y estamos aquí creyendo que lo que Dios va a traer a su vida y a nuestra vida será una palabra que va a impartir, va a trastornar nuestra vida. Y yo creo que Dios va a hacer algo en esta hora. Amén. Así creemos fielmente de lo que el Señor está haciendo y de antemano ha estado trazando en los últimos días. Por eso queremos que usted se enfoque en esta palabra, no se desconecte, manténgase expectante ahí tranquilo, porque sé que el cielo te vino a traer un maná fresco en el día de hoy. Pero como decía, que no estamos solos, nos acompaña mi hermano Christopher Aquino, un hombre del Señor que usted lo conoce, el hombre del corre. Aquí le hemos apodado el chino. Mi hermano, Dios te bendiga. ¿Cómo estás? Todo bien, Ares, de verdad que sí, me siento súper contento y para mí es una honra, un honor. Bendigo la vida del profeta también José Aquino, que va a disertar lo que es la palabra del Señor. Bendiga esta bella audiencia que día tras día se conecta a escuchar lo que es una palabra bendecida de parte del cielo. Así que comparta esto, dale me gusta para que YouTube lo recomiende y recuerde que la palabra profética se cree, se recibe, pero también se honra. Sin más preámbulo, le pasaré al ministro José Aquino para que esté disertando la palabra del Señor. ¿Qué tenemos para hoy, José? Gloria a Dios. Tenemos un tema muy importante, pero vamos a entrar primeramente con la palabra. Iremos al libro de Lucas, capítulo 1, verso 36. Gracias. Allí estaremos leyendo la palabra. Gloria a Dios. Vamos a leer la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y he aquí, tu parienta Elizabeth, ella también ha concebido un hijo en su vejez, y este es el 6º mes para ella, la que llamaban estéril, porque nada hay imposible para Dios. Entonces María dijo: he aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. Y el ángel se fue de su presencia. Alabanza. Gloria a Dios. Padre amado, Dios de gloria, Aleluya. Dios de poder, te adoramos, te bendecimos y te glorificamos, Señor. En esta hora nos presentamos delante de ti pidiéndote que quite todo intelecto humano y que tú prepares la buena tierra, Señor. Que esta palabra sean semilla, que den fruto al 100%, Señor. Que esta palabra sean, Padre amado, Dios mío, la lluvia, Padre amado, Dios de gloria, que hagan que cada árbol, Señor, Dios de gloria, o cada persona, Dios de Padre, que escuche esta palabra, Dios de gloria, comience a crecer y comience a ser edificada. En el nombre poderoso de Jesús, glorifícate como tú lo sabes hacer. Aleluya. Para gloria y honra de tu nombre. Amén, amén. Traemos un tema muy importante por la cual preste mucha atención. Vamos a hablar en esta hora con el tema porque nada hay imposible para Dios. Este es el tema el cual le traemos en esta hora. El libro donde escogimos para trazar esta palabra, este mensaje, es el libro de Lucas, uno de los hombres más influyentes a nivel de la palabra. ¿Por qué? Porque era un hombre que sabía de palabra, era un hombre que tenía letra, tenía palabra, pero también tenía un conocimiento
Y Lucas es uno de los hombres que cuando tú comienzas a leer la palabra, detalla de tal manera la palabra donde muchos la pueden entender en su forma relativa. Pero donde estamos leyendo el encabezado, dice el anuncio del nacimiento de Jesús. O sea, está hablando de algo que todavía no se ha cumplido, no se hubiera cumplido en aquel tiempo, pero que tenía un tiempo de manifestación, tenía un tiempo de cumplimiento. Cuando nosotros comenzamos a leer esta palabra, vemos que la palabra comienza a hablar con María. O sea, la palabra viene hablando con el ángel Gabriel para llevarle un anuncio a María. Y hay personas, Christopher, que en estos tiempos están como María, que están esperando o no están esperando nada, pero Dios lo va a sorprender. Quizá esta persona esté esperando algo, pero Dios en su momento lo va a sorprender. Porque hay personas que piensan que para Dios hay cosas que son imposibles, pero Dios le vino a hacerle entender a alguien que nada hay imposible para él. La palabra me impacta y es porque hay dos versos o hay dos palabras en la Biblia que son dos palabras que me impactan. Y es que para Dios no hay nada imposible, pero la palabra dice que para el que cree todo le es posible. Dando a entender que cuando tú comienzas a creer en las palabras que Dios te dio, o cuando tú comienzas a creer en lo que tú le pides a Dios en la intimidad, conforme a su voluntad, las palabras que tú le pides a Dios se pueden manifestar en tu vida. Y el cumplimiento de Dios comienza a manifestarse cuando tú comienzas a ver que la guerra aumenta, cuando tú comienzas a ver que el enemigo se levanta. Esos son señales, esas son evidencias que están dando de que lo que tú le pediste a Dios tiene un cumplimiento. Tú has entendido, y es que mientras más fuerte se levante el enemigo, son más grandes las evidencias que está dando que el propósito de Dios se va a cumplir en mi vida. Aleluya. Por eso yo vine a hablar con mujeres y con hombres, y es que quizá los vientos se levantaron de manera fuerte, quizá el enemigo se te levantó, te ha golpeado, pero yo vengo a decirte, esas son las evidencias que están dando de que lo que tú le pediste a Dios tiene un cumplimiento, y es porque para Dios no hay nada imposible. Aleluya. Vemos, y cuando nosotros comenzamos a buscar en el libro de Juan, capítulo 11, vemos que habla una palabra, hay un relato muy impactante, y es que está hablando de la muerte de Lázaro. Cuando nosotros comenzamos a leer esto, dice la palabra que Lázaro enfermó. Cuando Lázaro enferma, dice que mandan mensajeros a Jesús diciéndole que Lázaro estaba enfermo, y el hombre estaba esperando, María y Marta estaban esperando de que cuando Jesús escuchara esto, de que Jesús descendiera de una vez. Aleluya. Porque ellos estaban acelerados por las condiciones en las que estaba Lázaro. Y yo me imagino que hay personas en este tiempo que quizá están desesperados por la enfermedad que tienen. Quizá hay personas que están desesperados por las condiciones en las que se encuentran. Sí. Quizá hay personas que están desesperados quizá porque tienen una crisis emocional, económica o gloria o espiritual. Pero yo vengo a decirte, y es que el tiempo de Dios es perfecto. Cuando tú menos piensas, ahí es que Dios se manifiesta. Cuando tú menos lo esperas, ahí es que Dios se manifiesta. Y vemos que Jesús entonces envía mensajeros y le dice, la enfermedad de Lázaro no es para muerte, sino para que el Padre sea glorificado. Aún todavía Jesús le da esta palabra, pero las condiciones en las que se encuentra Lázaro hace que Marta y María estén dudando de las palabras que Jesús dio. Pero mi impacto es que cuando comenzamos a leer más para adelante, dice la palabra que Jesús entonces pasaron 4 días, pero Jesús va al encuentro. Cuando Jesús va, dice la palabra que Marta escuchó de que Jesús venía, y cuando Marta va, que se le tira al maestro, comienza a llorar y comienza a decirle, si tú hubieras venido cuando te llamamos, mi hermano no hubiera muerto. Pero yo sé que si tú le pides algo a Dios, Él es fiel y te va a escuchar, Él te va a responder. Pero lo que me impacta es que Jesús le dice, Marta, la enfermedad, o sea, Marta, yo te he dicho a ti que si crees verás la gloria de Dios. Marta, yo te he dicho a ti que Él va a resucitar. Aleluya. La incredulidad de Marta es que ella le dice, yo sé que si tú le pides algo a Dios, Dios te lo va a dar. Pero cuando Jesús le dice, Él va a resucitar, ella le dice, yo sé que va a resucitar, pero en el día de la resurrección. Y dando a entender que hay personas que están creyendo, saben de que para Dios no hay nada imposible, y Jesús le está diciendo, yo tengo el milagro
milagro en tus manos. Yo tengo tu sanidad en tus manos. Yo tengo el cambio en tus manos. Pero están dudando de las palabras que Jesús le está dando. Y yo vengo a decirle a alguien aquí, y es que no hay nada imposible para Dios. Este es el tiempo de que tú creas en las palabras que tú declaraste. Hay personas que están declarando palabras, Christopher, pero no están creyendo en el cumplimiento. Lo dijo. Hay personas que están declarando en la intimidad, pero no están creyendo de que el cumplimiento se pueda manifestar en lo público. Aleluya. Por eso yo vengo a decirle a alguien aquí, y es que lo que tú declaraste en intimidad también debes de creer que se va a manifestar en público. Porque lo que tú declares en la presencia de Dios, en el X tiempo de Dios se hace manifiesto. Aleluya. Aleluya. Cuando nosotros vemos esto, vemos, y es que la palabra comienza a relatar algo impactante. Sí. Y es que Jesús le da esta palabra a Marta, pero entonces mandan a buscar a María. María viene con la misma secuencia. María viene a decirle: si tú hubieses venido antes, mi hermano no hubiese muerto. Dando a entender, ella lloraba. Dice la palabra que los judíos estaban con ellos también. Jesús, al ver la situación en la que se encontraba, dice que también lloró. Pero lo que me impacta es que Jesús le está dando una palabra, y es que le está diciendo: el Lázaro va a resucitar. Y Dios vino a decirle a alguien aquí: tu ministerio va a resucitar. Tu ministerio no está muerto. Tu ministerio no ha muerto eternamente. Dios vino a levantar a alguien aquí y vino a decirle: se va a cumplir lo que yo dije de ti. Hay personas que deben de saber y entender esto, y es que para Dios no hay nada imposible. Yo meditaba en esto, y mientras meditaba, las palabras llegaban a mi vida y ministraban. Y es que no hay enfermedad que Cristo no pueda sanar. No hay problemas que Cristo no pueda resolver. No hay hombres que Cristo no pueda cambiar. No hay mujer que Cristo no pueda transformar. No hay cáncer que Cristo no pueda sanar. Tanto entender de que no hay condiciones que Cristo no pueda restaurar. Lo que el hombre cree que es imposible, para Dios es posible. Por eso necesitamos a alguien que aumente su fe. Necesitamos a alguien que active la fe ahora para que se manifieste lo que le están pidiendo a Dios. Yo vine a hablar con enfermos aquí, y yo vengo a decirle: se va a manifestar lo que Dios dijo de ti. Se va a manifestar. Yo vine a declarar sobre alguien aquí, y es que el poder de Dios se va a perfeccionar en medio de tus debilidades. El poder de Dios se va a manifestar en medio de tu enfermedad. El poder de Dios se va a manifestar en medio de tu familia. El poder de Dios se va a manifestar en tu esposo, en tu esposa, en tus hijos, en tus padres. Se va a manifestar el poder de Dios, porque lo que Dios dijo se va a cumplir. Dios dijo, la palabra muy bien relata. Y es que si tú me sirves, la salvación va a llegar. No solamente a ti, sino que va a llegar también a tu familia. No, repítetelo, por favor. Es que la salvación no solamente va a llegar a tu vida, la salvación va a llegar a tu familia también. Se necesita alguien que crea que quizás tú estás viendo a tus hijos en las drogas, quizás tú estás viendo a tus hijos en la delincuencia, quizás tú estás viendo a tus hijos en el desacato, pero lo que Dios dijo se va a cumplir. Lo que Dios dijo se va a manifestar. Una mujer, una madre debe de creer, porque una madre con hijo, aunque esté en el mundo, tiene poder para arrebatar lo que Dios dijo. Hay madres que no están creyendo o están declarando, pero muchas veces no creen en lo que Dios puede hacer en sus hijos. Y yo vengo a decirte, y es que se cumple cuando una madre comienza a entrar a clamar en la presencia de Dios. Yo he entendido que no hay una lágrima que cueste más que una lágrima de una mujer que clame por su hijo en la presencia de Dios. Y es porque tiene un peso, tiene un poder y tiene una autoridad. Y yo vengo a decirle a alguien aquí: si crees, vas a ver la gloria de Dios. Si crees, se va a cumplir lo que Dios dijo de ti. Dios Tienes mío. que predicárselo, Dios mío. Ay, Padre. Predícaselo. Este es un tiempo donde estamos viendo donde quizás la fe de muchos ha menguado, pero Dios nunca se ha limitado. Quizás tú te limites, pero Dios nunca se ha limitado. Dice la palabra que Dios es el mismo Dios de ayer, de hoy
y siempre lo será por los siglos de los siglos. Dando a entender, y es que para Dios no hay nada imposible y el poder de Dios nunca se ha limitado. Se necesita alguien que crea que el poder de Dios se puede manifestar. Porque no es que el poder de Dios se limita, es que nosotros nos limitamos. El problema de esto es área, y es que muchas veces queremos condicionar a Dios a nuestras necesidades o a nuestras capacidades, y nosotros no nos condicionamos al poder de Dios o a la voluntad de Dios. Se necesita entender esto. Y es que Dios no va a operar conforme a lo que tú creas, sino conforme a lo que Él determinó. No, se lo voy a volver a repetir. Dale. Y es que Dios no se va a condicionar a lo que tú estás creyendo, sino a lo que Él determinó. La palabra muy bien establece, y es que Dios desde el principio se ha estado manifestando con el hombre, pero el hombre cada vez más que pasa el tiempo, más se desconecta de las cosas de Dios. Por eso el hombre debe saber y entender, y es que como para Dios no hay nada imposible, se necesita tener fe. Por eso Jesús le dice, si tuviesen fe como un grano de mostaza, le van a decir a este monte que se mueva y se van a mover. Tanto entender, y es que lo que se ha limitado es la fe del hombre, pero el poder de Dios todavía sigue fluyendo como en el principio. El poder de Dios todavía sigue fluyendo desde la eternidad, dando a entender que hay hombres y mujeres que deben entender, y es que como para Dios no hay nada imposible, tú debes de activar tu fe entendiendo de que para ti, si tú lo crees, lo vas a recibir. Para ti, tú debes de saber y entender, y es que lo que Dios dijo se cumple. Alguien lo dice aquí, por favor. La palabra dice que Dios no es hombre para mentir, ni hijo de hombres para arrepentirse. Dando a entender, y es que cuando Dios te promete algo, esa promesa tiene un cumplimiento. Dando a entender de que cuando Dios te promete algo, aunque pase el tiempo, se va a cumplir. Aunque Satanás se levante, se va a cumplir. Aunque hayan olas, viento contrario para querer detener el propósito de Dios en tu vida, se va a cumplir. Escúchame bien, yo no he visto un hombre en la Biblia que Dios le haya dado una promesa y que los vientos no se le levanten. Yo no he visto una mujer en la Biblia que aunque sea estéril, aunque el enemigo siempre se le va a levantar. Hay una Ana que el enemigo se le levantó. Hay una Sara que el enemigo se le levantó. Anda, Dios mío, mi alma adora el Cordero Santo de Dios. Hay una Elizabeth que como quiera Satanás se le levantó. Alabanza. Hay una Tsunamita que como quiera Satanás se le levantó. Yo vine a hablar con alguien aquí, y es que se te van a levantar porque tú llevas promesa de parte de Dios. Dios mío, cuántas personas que el enemigo se le ha levantado por lo que cargan por dentro. Cuántas personas que el enemigo han querido detener lo que tienen por dentro. A José lo metieron en la cisterna. ¿Qué cosa había allí en la cisterna? Tal vez a José, tal vez le estaba dando depresión. Tal vez el enemigo le decía, tú no vas a avanzar, tú no vas a crecer, tú no vas a salir de ese lugar de donde tú te encuentras. Pero qué bueno que el propósito de Dios estaba dentro de José para que pudiera seguir caminando. Por eso la Biblia dice que para los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Esto es a lo que conforme a su propósito son llamados. Aunque te metan en la cisterna, dentro de la cisterna, el mismo propósito va a hacer que se cree un aire para que te eche fresco. Sí. El mismo propósito va a crear agua donde la cisterna no tenía. La misma cisterna que estaba rota dijo, yo no aguanto a este hombre, porque este hombre tiene tanto propósito dentro de él que yo no aguanto lo que él cargo y tengo que soltarlo. Habrá momentos donde la cisterna no te va a querer. Habrá momentos donde la cisterna va a tener que soltarte, va a tener que vomitarte, porque lo que tú cargas, ella no te puede matar. Ella mata gente sin propósito. Cisterna es tierra de soledad. Cisterna es tierra donde nada puede prosperar, donde aguas son estancadas. Las cisternas son para estancar a la gente, y la misma cisterna reconoció y dijo, este tipo no lo puedo detener, porque lo que está dentro de él tiene que fluir. Hay momentos donde la misma cisterna va a tener que soltarte, porque lo que tú cargas por dentro, ella no puede retenerlo. Por eso venimos a hablarle a gente hoy que el enemigo lo ha querido estancar, pero lo que ese estancamiento ha provocado un despertar en el mundo espiritual. Habrá momentos donde tú vas a pensar que es imposible llegar a tu destino.
Habrá momentos donde tú vas a pensar que es imposible llegar a lo que ya Dios te prometió. Y una de las cosas que se va a alterar en el mundo espiritual es que si tú tienes una palabra de parte de Dios, el enemigo no va a querer detener la palabra. El enemigo va a querer detener que tú no creas en esa palabra. Porque la palabra de Dios siempre va a tener cumplimiento. Pero ese cumplimiento sí está alineado a aquel que cree en esa palabra que Dios le dio. Sí. ¿Cuántas personas que Dios le dio palabra pero no la creyeron? ¿Cuántas personas que Dios le dio propósito pero no lo creyeron? ¿Cuántas personas que Dios le habló y le dijo no mire, no haga esto, no haga aquello, y no creyeron? Y por no creer en la palabra del Señor, Dios tuvo que desconectarlo del vínculo. ¿Qué le pasó a Zacarías? Cuando Dios le dio esta palabra, Dios le dijo tu esposa va a quedar embarazada. No le creyó al ángel, ¡pam!, y lo dejaron mudo. ¿Cuántas personas que por no creerle a Dios se enmudecieron su llamado, se enmudecieron en la cisterna? Ya la cisterna no le da agua porque no le creyeron a lo que Dios determinó para ellos. Y hay gente diciendo, ¿por qué mi cisterna no fluye? ¿Por qué mi corriente que tengo dentro no da agua? Porque no creíste en la palabra que Dios dijo. Usted ve que José instantáneamente sueña, lo sacan del lugar, porque eso es lo que va a hacer la palabra. Va a crear una reacción en el lugar donde tú estás. Si viene de parte de Dios, no hay nada imposible para que esa palabra no se cumpla. Pero hoy de parte de Dios venimos a decirte a ti que no hay nada imposible para aquel que cree y para aquello que Dios le dio una palabra. Mire, el único que puede hacer que esa palabra se detenga somos nosotros mismos. Sí. Lo único que podemos hacer que esa palabra no se cumpla somos nosotros mismos. Ay, sí. Porque cuántas personas que el Señor en la Biblia, porque ahí es que yo quiero, cuántas personas que en la Biblia Dios le dio palabra, el mismo Dios por medio de profeta, por medio de juez, por medio del rey le dio palabra y no lo creyeron. Y por no haber creído se quedaron, no lo conocemos. Pero otros le creyeron a Dios y hoy los conocemos. Gente que caminaron en fe, gente que caminaron, gente que taparon boca de leones, gente que por la fe alcanzaron cosas extraordinarias. ¿Por qué? Porque le creyeron a Dios. Porque le creyeron a Dios. José, háblame. Mira, es impactante tú hablar sobre la palabra y sobre la creencia de una palabra. Y es porque dice la palabra que todo pasará, pero su palabra permanecerá. Dando a entender de que cuando Dios declara una palabra sobre un hombre o sobre una mujer, esta palabra se vuelve eterno. Y cuando esta palabra se vuelve eterno, el hombre quizá él no ve el cumplimiento, pero la palabra de Dios todavía sigue ahí. ¿Por qué? Porque tú decías cuántos hombres no le dieron una palabra en la Biblia, pero no vieron el cumplimiento. El cumplimiento no lo vieron, no fue porque la palabra no se quiso cumplir, sino porque ellos no provocaron el cumplimiento. Aleluya. La palabra se cumple, la palabra de Dios se cumple cuando tú te decides creer en que esa palabra tiene un cumplimiento. Quizá tú veas que lo que está pasando, lo que Dios te dijo, quizá tú lo veas muy grande, quizá tú lo veas imposible, pero al Dios que tú le sirves es más grande que el problema, es más grande que la situación en la que tú estás pasando. Y Él es experto haciendo que lo imposible para el hombre se vuelva posible para el que cree. Por eso la palabra relata, y vengo a hablar sobre hombres y mujeres con ministerio, Christopher. Y escucha esto, la palabra habla en el libro de Job, en el libro de Jonás, perdón, en el libro de Jonás, vemos de que Dios le da una palabra a Jonás para que la deposite en Nínive. Pero cuando nosotros vemos, Jonás no quería cumplir o Jonás no quería llevar la encomienda a aquel lugar. Pero lo que me impacta es que la palabra dice que él se sube a un barco. Cuando se sube a un barco dice que se levantó una gran tormenta y cuando lo tiran al mar dice que un gran pez se lo traga. Pero cuando usted comienza a analizar o cuando usted comienza a investigar, todo ser humano, o sea, todo animal o hombre, animal o algo así, gloria a Dios, que pueden comer, saben que tienen un líquido o tienen un ácido que todo lo que se come es putrificado, gloria a Dios, alabanza. Pero cuando usted comienza a leer esto, dice la palabra que Jonás estaba en el vientre del pez. Cuando tú comienzas a leer este misterio,
o cuando tú comienzas a leer esta palabra, tú tienes que entender y saber, y es que esto fue algo tan imposible para el hombre, porque es que cuando tú entras al estómago, cuando tú eres comido por un hombre o por un animal, el líquido que tiene, el ácido que tiene, debe de pudrirte o debe de consumirte. ¿Para qué? Para transformarte en una materia, que en esta materia, gloria a alabanza, tú puedes entonces ser expulsado, gloria a Dios, alabanza. Pero Jonás no fue expulsado, pero Jonás no fue consumido, pero Jonás nunca llegó a ser consumido por el ácido que tenías que empezar a entender. Y es que hay palabras que Dios depositó sobre hombres y sobre mujeres, que quizá el enemigo está pensando devorarte, quizá el enemigo está pensando destruirte, quizá el enemigo te está diciendo tú no te vas a levantar, quizá el enemigo te está diciendo tú no vas a ver el cumplimiento, quizá el enemigo te está diciendo te voy a descarriar, te vas a apartar del propósito. Pero yo vengo a decirle a alguien aquí, y es que se cumple cuando una palabra de parte de Dios llega a la vida de un hombre. Se cumple cuando Dios dice que va a hacer cosas grandes con hombres y mujeres. Aleluya. Cuando Dios determina hacer cosas grandes con hombres y mujeres, este propósito se cumple. Nosotros no estamos aquí, Aria y Christopher. Nosotros no estamos aquí, no es porque nosotros quisimos, sino porque hubo una palabra en la eternidad que fue depositada en nuestra vida. Ahí sí. Nosotros no estamos aquí, no es por nuestra propia fuerza, sino porque el poder de Dios te perfecciona en nuestras debilidades. Nosotros no estamos aquí, no es porque nosotros somos lo más fuerte, lo más tontón, sino porque hay una palabra depositada y hemos creído y hemos puesto nuestro depósito, nuestra confianza y nuestra esperanza en que lo que Dios dijo se va a cumplir. Quizá muchos no están viendo como nosotros estamos ahora, pero también nosotros tuvimos un principio, y hay hombres, grandes hombres de Dios, que cuando usted comienza a indagar en su historia, usted va a ver que ellos vinieron desde abajo. Quizá usted va a ver que está muy harto, quizá tú vas a ver que está muy bendecido, pero cada hombre y mujeres de Dios tuvieron un principio, tuvieron guerra, tuvieron dificultad, tuvieron que pasar por un proceso, pero lo que los llevó a que ellos lleguen acá a tal altura es que ellos creyeron en que no hay nada imposible para Dios. Y se necesita alguien que entienda, y es que cuando Dios te marca con propósito, el enemigo, el infierno se va a levantar en tu contra, pero cuando tú comienzas a creer en lo que Dios dijo de ti, se va a cumplir. Se levante quien se levante, se despierte quien se despierte. Lo que Dios dijo se cumple, lo que Dios dijo se manifiesta, porque cuando Dios determina algo, o cuando Dios determina hacer algo sobre un hombre, van a pasar los tiempos, pero esta palabra tiene un cumplimiento. Dios mío. Van a pasar procesos, dificultades. Cuando usted comienza a ver, Simeón, me impacta esto, y es porque Dios le da una palabra a Simeón y le dice, tú no vas a ver muerte antes de que tú veas al libertador, Al Salvador del mundo. al Salvador del mundo. Wow. ¿Qué Dale, tiempo Simeón. tenía? ¿Qué tiempo tenía Simeón? ¿Qué edad tenía Simeón? Yo no lo sé. Estaba viejito, Pero posiblemente Simeón ya estaba por los 150 años Dios mío. y todavía no hubiera visto muerte. Quizás Simeón estaba por los 110 años, pero todavía no hubiera visto muerte. Porque es que hubo una palabra que fue depositada en la eternidad. Oh my God. Y es que cuando una palabra en la eternidad se materializa en la vida de un hombre, esta palabra tiene un cumplimiento. Quizá pase en el tiempo y tú quizás te desesperes y quizás tú vas a decir, ¿cuándo es que se va a cumplir? ¿Cuándo es que va a llegar lo que Dios dijo de ti? Pero el que es paciente, David dijo, pacientemente esperé Jehová y se inclinó a mí su oído, dando a entender. Y es que cuando tú eres paciente, pero también cuando tú provocas en medio de la paciencia que el poder de Dios o lo que Dios dijo de ti se manifieste, se va a cumplir. Porque una de las cosas, Christopher, una cosa es que tú seas paciente y que te quedes tranquilo, y otra cosa es que tú seas paciente pero que provoque que la promesa de Dios se cumpla en su vida. Wow. Oh my God. Y el poder de Dios, o Dios vino a decirle a alguien aquí en esta hora, no hay nada imposible para mí. Tú debes de creer en lo que ya Dios determinó sobre tu vida. Tú debes de creer en lo que ya Dios dijo de ti. Quizás tú estás pasando por un momento difícil. Quizás tú estás viendo que llegó la escasez, que llegó el proceso, que tu familia, que tu esposo, todos se levantaron. Créeme, quizás tú estás viendo que nadie está creyendo en ti. Quizás tú estás viendo que tu ministerio todavía no ha crecido.
Pero yo he entendido, y es que lo que crece al tiempo de Dios se hace manifiesto. Y es que lo que me impacta es que hay muchos ministerios que crecen lento, pero cuando crecen o cuando deciden crecer, entonces cuando Dios decide expandirlo. Y hay personas que quizás tienen 3, 4, 5 años o 7 años y están esperando que Dios decida expandir su ministerio. Y entonces Dios le está diciendo, tranquilo, resiste un poco más, que todavía no ha llegado el momento, todavía no ha llegado tu turno. Esto es por turno. Y el turno, cuando llega tu turno, Dios entonces comienza a expandir. Y hay puertas que Dios comienza a abrir. Por eso yo he entendido, y es que la desesperación solamente conlleva el fracaso. Pero cuando tú esperas que las promesas de Dios se haga manifiesto en tu vida, no hay diablo, no hay demonio que pueda detener lo que Dios dijo. Las puertas se abren solas, las bendiciones llegan solas. Porque es que lo que tú siembras con tiempo y con lágrimas, el día que tú vayas a descosechar, el día que vaya a dar fruto, los frutos van a ser al 100%. Las lágrimas, yo siempre he dicho esto, y es que las lágrimas son el rocío que hacen que tu bendición se haga manifiesta. Quizá lo que tú depositaste, quizá lo que tú sembraste, tú no estás viendo que está creciendo, pero tus lágrimas están haciendo que las raíces cojan profundidades. Quizá tú no estás viendo nada, pero lo que Dios dijo de ti se va a cumplir. Dios mío, Padre. Lo que Dios dijo sobre nosotros se va a cumplir. Dios mío. Yo siempre he creído, y es que cuando Dios te determina con algo, ese algo se cumple cuando tú decides creer. Yo siempre he dicho, y es que quizá el enemigo se levante. Quizá muchos están llegando primero, muchos llegaron a su momento primero que tú. Sí. Quizá muchos avanzaron primero que tú. Pero hay dos cosas que siempre yo he entendido. Y es que hay cosas que tú no le alcanzas porque tú mismo te detienes. Y hay cosas que tú no le alcanzas porque todavía no es tu tiempo. Y hay personas que se están desesperando cuando todavía no es tu tiempo. Por eso yo he entendido, y es que nos vamos a meter en la cueva hasta que llegue el tiempo de Dios. Nos vamos a meter en el aposento hasta que llegue el tiempo de Dios. Jesús le dijo a los discípulos, no se muevan de aquí, no salgan de este lugar hasta que haya venido el Espíritu Santo. O sea, no te muevas de aquí hasta que llegue tu tiempo. Mantente en intimidad, mantente en el secreto. Comienza a buscar, que quizás tú pienses que no tiene fuego, pero hay un fuego dentro de ti que te está diciendo, mantente todavía ahí, que todavía el tiempo de Dios no ha llegado a tu vida. Dios mío, para el que cree, todo le es posible. Entonces, muchas veces nosotros, ya casi para culminar, es que muchas veces entramos en batalla nosotros mismos. Somos como Tomás, estamos cerca de Jesús, pero no creemos. Y el Espíritu de Tomás está caminando en muchas personas. Pero ¿cómo es posible que Dios anda contigo? Te da la palabra, ve milagro y señal, y aún tu duda del poder de Dios. Son Tomás, los Tomás no creen. Por dice la Biblia, bienaventurados aquellos que no oyeron, pero creyeron. En un momento Jairo va donde Jesús porque su niña está muriendo. Y cuando llega donde Jesús, dice, Jesús, mi niña está muriendo. Dice, ok, vamos para allá, Jairo. Dice la Biblia que de repente viene un criado y dice, Jairo, no moleste más al maestro, porque tu niña murió. A Jairo se le fue el semblante, se le cayó la esperanza, la fe. Porque Jesús dijo, Jairo, cree solamente. ¿Sabes que yo voy a hacer hablar ministerio, llamado, mujer de Dios que me está escuchando? Cree solamente. Tienen problemas, tiene batalla, y te quiere divorciar, tantas cosas. Solamente cree que Dios recibe los problemas. Moisés creyó y libertó un pueblo. José le creyó a Dios y llegó al palacio. Jacob le creyó a Dios y vio el cumplimiento y se convirtió en Israel. Si Dios le cumplió a ellos, también Dios te va a cumplir a ti en este siglo XXI. Así que amárrate de Dios, agárrate de Dios, ánclate a la fe verdadera. Se llama Jesucristo y verás que tú vas a tener cumplimiento en esta tierra. Amén. Así es, que hay muchas personas de las que están ahí que ya creyeron en lo que Dios ha determinado. Así que, José, te bendecimos de una manera especial, poderosa palabra. Nada es imposible para Dios. Eso te dice el Señor en este día. Agárrate de esta palabra, que nada es imposible para Él. Comparte este video con más personas. Suscríbete al canal si todavía no lo has hecho. Dale me gusta y comenta ahí debajo de los comentarios. Nada es imposible para nuestro Dios. Así que Dios te bendiga, Dios te guarde. Se despide tu hermano Christopher Arias, Christopher Aquino, José Aquino. y esto fue La Hora de la Unción. Excelencia Cristiana Televisión.
tu canal de conexión con Dios, de intimidad y avivamiento para tu vida. Tú que esperas liberación, sanidad y manifestación de la presencia de Dios, esta es tu plataforma, un canal que transforma cada segundo en revelación, ministrando la palabra de Dios todos los días. Síguenos en nuestras redes. Excelencia Cristiana Televisión.